Esta noche queremos adentrarnos en uno de los crímenes más impactantes de la historia de España, que conmocionó por completo una época durante la Segunda República. Un caso que casi podría ser escrito por Mary Shelley, con aquel proyecto de Frankenstein, donde se buscaba ese tipo de hombre, no sé si perfecto o no, pero desde luego desgranado y vuelto a juntar. Bueno, pues resulta que hay uno de los grandes crímenes de España desconocido, ¿no? Muchas veces el cine parece que trae este tipo de historias donde una madre busca la perfección de su hija, busca el prototipo de mujer perfecta, busca una mujer sin fallos. Y eso es contra natura. Eso es muy difícil, por no decir eso es imposible de conseguir. Y acaba con uno de los grandes casos que tenemos en España, titulada y conocida como La Virgen Roja. Atentos, porque es una historia muy interesante que contamos esta noche. Así que comienza Abismo. Muy buenas noches desde estos nuevos estudios. Al final aquí ya saben que vamos cambiando entre todos los programas hasta que nos digan, ese nos gustaba más. Bueno, pues nos quedaríamos establecidos en uno u otro. Muy buenas noches, Silvia Ladrero, Daniel Higueras, ¿qué tal estáis? Buenas noches, Silvia, Nacho, ¿qué tal? Hola, hola. Hoy estás en las profundidades. Estoy en el abismo. Parece que está entrando por teléfono. Por teléfono. Bueno, pues una conexión telefónica no está mal, ¿no? Bueno, le añade un plus de los 90. Voz de contestador. Sí. Estamos experimentando nuevas sensaciones auditivas, ¿no? En este programa nuestro, y nos han cogido pues en uno de nuestros múltiples movimientos de las redacciones que tenemos. Movimientos telúricos. Sí, no, es verdad. Hemos cambiado de redacción y estamos pensando mientras cómo establecer este nuevo espacio, pero queríamos... Muchas veces nos decían, oye, es que hace días que Abismo, ¿no? Abismo. Bueno, pues Abismo no falla. Abismo ahora va a volver a coger esa rienda, va a coger de nuevo esa onda para seguir existiendo, seguir estando y que os siga acompañando. Pero, bueno, pues al final son muchos programas, tenemos dos abismos diferentes, queremos llegar a todo, pero luego también tenemos muchísimos proyectos. Así que, pero bueno, no les dejamos ni muchísimo menos, y nuestro proyecto principal, como bien saben, es Abismo, y Abismo no va a morir. No vamos a, por lo menos nosotros no vamos a dejarlo morir, y espero que ustedes nos apoyen y entiendan que muchas veces, bueno, pues los proyectos van y vienen y tenemos no dejar de lado, sino prepararlos bien, porque lo que no nos gusta es abrir un micro y contar historias al sin ton ni son, sino que son programas que necesitan mucha preparación, necesitan mucha hemeroteca y al final llevan mucho tiempo, ¿no? Así que disculpadnos cuando nosotros hacemos esa especie de oleaje y podemos llegar a un tsunami que cuando devasta todo, pues hay que reconstruir de nuevo. Silvia, estamos con un tema muy interesante, la Virgen Roja. Bueno, aquí bajo este título podemos contar la vida de Hildegard Rodríguez Carballeira. Esta mujer fue una mujer que vivió muy pocos años, que falleció muy joven, y vamos a ver que el final de su vida fue una cosa tristísima, un parricidio, precisamente que fue hecho por su madre, por su creadora. Ella decía que era su creadora. Aurora Rodríguez Carballeira era la madre. ¿Pero qué pasa? ¿Que ella quería crear un prototipo de persona? Claro. Vamos a empezar hablando de la madre, ¿no? Oye, perdona, este tema lo has traído por algo. Bueno, es que esta noche se están dando los premios. Perdón, cine, ¿no? Como la te tenemos al otro lado del teléfono, te vamos a... bueno, no, yo en mi intervención que digo que claro, esta noche son los Goya, ¿no? Exacto. La fiesta del cine español por antonomasia. Y está nominada en 9 categorías. Entre ellas, importantes, mejor dirección. Con Paula Ortiz. Exacto. Mejor banda sonora, mejor maquillaje, mejor guión creo que también. O sea, tiene varias candidaturas. Ya sabemos cuántas se llevará, no lo sé, pero... Bueno, producción. Paula Ortiz, es complicado, también amiga de este programa. Ya hicimos uno que esta noche, pues... Bueno, esta noche cuando lo escuchen, ¿no? En los Goya 2025, pues está entre las mejores películas La Estrella Azul, de nuestro querido Javier Macipe. Le apreciamos un montón, sabemos que escucha este programa de forma asidua.
Y bueno, hicimos uno que es La Estrella Azul, donde se cuenta, es interesantísimo, de cómo va contando toda esa historia también extraña, ¿no?, que ocurre en todas las zonas de Argentina. Y es muy interesante para escuchar. Bueno, pues hoy es la noche de la Virgen Roja, como decimos, de esta historia que ha sacado de nuevo a la palestra, porque es una historia que tampoco se conoce mucho, la de Hildegard Rodríguez Carballeira, a pesar de que fue una mujer que en los años 30, los años 20 y 30 del siglo XX, fue de las más importantes a nivel social, político, en nuestro país, bueno, no solamente en España, sino en Europa y a nivel internacional. De hecho, se codeaba con gente como H.G. Wells, que la tenía completamente idolatrada, bueno, le encantaba cómo hablaba. Y bueno, trabajó también mano a mano con Gregorio Marañón, por ejemplo. En fin, estamos vislumbrando ya un personaje de una chica muy joven que fue muy importante, pero como decimos, tenemos que poner en antecedentes y hablar primero de la madre, de Aurora Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque ella, desde pequeña, Aurora, la madre, se crió en una familia acomodada en el Ferrol, hija de un abogado y de una maestra, y esto es muy importante, lo de que fuera hija de una maestra, porque ella quiso llevar a cabo un experimento educativo con lo que quería desde pequeña que fuera su muñeca de carne y hueso. Ella desde pequeña, que había estado rodeada por un círculo cultural y social debido precisamente a ese entorno de los padres, con literatos, con gente con ideas muy avanzadas para principios del siglo XX, y eso le hizo ser una niña extraña, preocupada por cuestiones políticas y sobre todo por las corrientes que estaban muy en boga en aquella época en Europa de la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, pues al final lo que busca es que la reproducción humana sea selectiva, pero que sea el propio ser humano el que la vaya seleccionando. Es decir, que las características mejores para la supervivencia, la cultura, la inteligencia, la belleza, todas las cualidades buenas se seleccionen y sean estas las que vayan pasando con la evolución, ¿no? Con estas teorías darwinistas, viene del darwinismo social, y que sean las que vayan mejorando la especie. O sea, no una selección natural, obviamente lo contrario, una selección artificial. Artificial. Totalmente por parte del impuesta. ser humano. Exacto. No por la naturaleza, que sería, pues, primaria la ley del más fuerte, ¿no? O la de adaptación, sino una de selección. Una selección, pero artificial totalmente, ¿no? Unos patrones. La reproducción de determinados patrones y determinadas características del ser humano. Con el fin de evolucionar y no involucionar. Exacto. Entonces tenemos a Aurora, una niña que desde pequeña ya va buscando eso, la perfección absoluta, que quiere tener su muñeca de carne y hueso, y como el doctor Frankenstein con su criatura, como una nueva moderna Prometeo, ¿no? Algo así podría ser. Totalmente, efectivamente, de eso se trató. Así que, bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo un poco con su sobrino, con el hijo de su hermana mayor, con Pepito. De hecho, lo convirtió en un personaje grandioso en España, que le llamaban el Amadeus. Amadeus moderno. Porque bueno, le tocaba el piano, fue un niño prodigio, era muy inteligente y efectivamente se hizo bastante famoso, llegó a estar en el entorno de la corte, y la reina María Cristina, bueno, pues estaba encantada con este niño y bueno, pues consiguió elevarlo, ¿no? De una forma inteligente. Pero ¿qué pasa? Que ella quería gestar a su propia criatura. Aurora se quiso
vamos a decir un concepto como la inseminación, pero no la inseminación como la conocemos hoy en día, que es una cuestión artificial que se hace en un laboratorio, sino que ella seleccionó entre muchos candidatos el que pensaba que podía ser el mejor para dotar de los genes correctos a su criatura. Hizo un casting, ¿no? Hizo un casting. Perfecto, ese es el tema. Y entonces, ella buscaba que efectivamente que fuera guapo, que fuera inteligente y sobre todo, esto es una leyenda, no se sabe a ciencia cierta si esto es así o no, pero sobre todo buscaba que ese padre el día de mañana no reclamase la paternidad. ¿Quién podía no reclamar la paternidad? Un sacerdote, un párroco. Y encima, bueno, pues le podía transmitir valores fenomenales y además una persona culta, porque claro, a principios del siglo XX los curas tenían acceso a esos estudios muchísimo más elevados, ¿no? Bueno, pues tenemos que efectivamente se queda embarazada a la tercera con este sacerdote y ella siempre dejó muy claro que no había habido amor, no había habido pasión, esto era un plan. Y además, ella tenía la capacidad de elegir el sexo de la criatura. Y ella eligió que fuese una mujer. Y allí nació Hildegard Rodríguez Carballeira, que es nuestra Virgen Roja, nuestra protagonista de hoy, aunque vamos a ver que las protagonistas son ambas dos, porque no existe una sin la otra. Entonces Aurora por fin tiene su creación, su muñeca, y desde pequeña, bueno, pues lleva una planificación de la vida de esta niña, de Hildegard, completamente psicótica. Hasta para las horas a las que tiene que tomar el baño, tenía que hacer ejercicio. Bueno, ella durante el embarazo, de hecho, hacía unos ejercicios, tenía una alimentación basada en... Bueno, es que claro, hoy en día lo vemos algo normal, pero es que estamos hablando de principios del siglo XX. Claro, porque yo, por ejemplo, leyendo la novela o viendo la película, que es el acceso más directo que hay para el que quiera entrar en este mundo, se me ocurre qué esquema sigue la madre para dotar de esa perfección que ella quería inculcar en su hija, ¿no? En esa criatura, porque era como su criatura. Por eso hemos hablado del símil de Frankenstein, ¿no? ¿Qué patrones seguía? O sea, ¿qué esquema de educación era el que ella seguía, Aurora? Mensana in corpore sano. Eso era algo básico, la alimentación, el ejercicio y sobre todo cultivar la mente. Con 3 años me parece que ya hablaba varios idiomas. Bueno, y fue promoviendo, incentivando que esa niña tuviera pues todo el rato a su alrededor respuestas, ¿no? Respuestas y que se nutriese de todos los conocimientos que podían existir. Y acceso tenía a todo ese conocimiento, ¿no? Sí. Estamos hablando de una familia bien posicionada y además muy bien relacionada en el mundo cultural y político. ¿Pero la madre conocía la eugenesia como tal? Sí, claro, por supuesto. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era un plan y era una ideología que llevaba... O sea, que defendía ella y que, como decimos, en aquel momento era una ideología que representaba muchas corrientes en Europa. Por ejemplo, el nacionalsocialismo también se sirvió de la eugenesia, bueno, pues con esa prevalencia de la raza aria. Había muchísimo darwinismo social en muchas teorías políticas, tanto de izquierdas como de derechas, porque al final lo que buscaban era esa selección. Bueno, claro, la eugenesia, tenemos diferentes ejemplos, ¿no? en la historia, a lo largo de la historia. Tú has dicho esto del nacionalsocialismo, ¿no? Cómo hacían esos experimentos, pero por ejemplo... casos concretos, casos más bien conocidos, tendríamos la eugenesia de Estados Unidos, que va entre los años 1900 a 1970, donde es uno de los países pioneros en lanzar una ley de eugenesia, en implementarla, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es la esterilización forzada de se realizaron más de 60.000. Claro, porque estamos hablando de dos conceptos de eugenesia. En personas que las consideran como no aptas, ¿no? Para la sociedad. Ahí estaba la discapacidad negativa. Es decir, te implantan
reglas para que estas características físicas, psicológicas, psiquiátricas no se reproduzcan. Pero después está la parte de la eugenesia positiva, que es pues todo lo contrario, que a la vez que estás prohibiendo que una serie de personas con unas características se reproduzcan, facilites que haya otras que tienen esas características buenas para ser el superhumano, que sí lo hagan y que sean los únicos que lo hagan para llegar a esa raza suprema, ¿no? Entonces, como decías, pues claro, había, si tenías algún tipo de enfermedad, de discapacidad, toda esa gente no se podía reproducir según la eugenesia. Claro, la eugenesia, los que lo han considerado, ¿no? Si hacemos una búsqueda así rápida, ¿no? Como positiva, por ejemplo, ponen el programa Lebensborn en la Alemania nazi, donde lo que se hacía es esa eugenesia positiva, donde aquí, bueno, pues el impacto que se promueve una élite genética a costa, claro, de violar los derechos humanos, lógicamente. Pero, por ejemplo, tenemos la promoción del matrimonio entre individuos con altos coeficientes intelectuales en el siglo XX, donde Estados Unidos, el Congreso Eugenésico Internacional en 1912, ¿no? Que debatió como esa iniciativa de la reproducción de individuos con buenos genes, ¿no? Y ese impacto que ellos creían en la mejoría de la sociedad, sobre todo para la salud y la educación. En Singapur también, en las madres universitarias en el año 84, donde se implementa el Graduate Mothers, que lo que buscan es incentivar a las mujeres con una educación universitaria a tener más hijos, con ese beneficio de esos estudios que han tenido estas personas. Pero lo que pasa que después de la Pero Segunda Guerra Mundial, fue muy criticado. Claro, eso te iba a decir. Después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia no se veía con buenos ojos, evidentemente, en el mundo. Pero todo el tema se ha nazi. utilizado los beneficios de tener estudios de educación para dentro de esta reproducción, ¿no? Es decir, si esta persona tiene estudios, entonces se promueve un poco la reproducción entre esas personas. Sí, bueno, a ver, ¿te refieres a que la persona tenga carreras Claro, o formación, claro. todo esto? Claro, bueno, eso al final es gimnasia también para la mente, ¿no? Estamos hablando que se trataba de mens sana in corpore sano y que había que trabajar, había que estar continuamente dotando a ese cerebro, a esa mente de datos nuevos y de toda la información que se pudiera tener, pero como decimos, esto es una corriente que no era de izquierdas o derechas, ¿no? Pero porque, bueno, de hecho, personajes increíbles. El doctor Gregorio Marañón fue uno de los máximos defensores de la eugenesia y, sobre todo, de la transformación de la sociedad a través de los controles de natalidad y de la educación sexual. Entre ellas, pues, ¿qué pasa? Que había que implementar los métodos de pues condones, todo tipo de cuestiones para el control de la natalidad. Y se veía como una cuestión, bueno, pues claro, desde la Iglesia Católica tampoco es que estuviera muy bien visto esto, pero eran ideas revolucionarias en aquel momento y que hicieron que la propia Hildegard, esta niña, esta muñeca de carne y hueso de Aurora, pues se criase con esos pensamientos y desarrollase muchas teorías y muchas ideas al respecto, que enseguida, a partir de los 14 años que ya terminó el bachiller, a los 14 años, y empezó a estudiar Derecho, bueno, pues se convirtió en toda una Greta, ¿cómo se llama? La chica esta, Thunderberg, ¿no? Greta Thunberg, ¿no? Wimber. No me acuerdo. No me acuerdo, la del cambio climático. La Greta, Bueno, no la de los Garbo, ¿eh? No, esta No te la que Greta. se piensa que es capaz de cambiar el mundo con 4 ideas que va ahí de Adalid, Bueno, ¿no? En eso, los congresos. eso ha habido muchos y No, habrá, pero ¿eh? La Greta esta, encima le animan los gobiernos de no sé Oye, cuántos pero ¿por qué países. la tratas así? No, es que me parece tan surrealista lo de esta chica. Un día deberíamos dedicar un programa. Bueno, pues no, hoy- yo no le hoy- trato de ninguna hoy forma. podemos Simplemente hablarlo con estoy diciendo Hildegard. que me parece lo de esta criatura que la están utilizando para esa lucha. Bueno, en fin, creo que tenía ahora 22 años. Bueno, mira, estábamos con todo esto de la eugenesia,
Pero hay un proyecto que es el CRISPR, el CRISPR, el Cas9, que es muy interesante, que es la tecnología revolucionaria de la edición genética para modificar el ADN de manera precisa, rápida y económica, ¿no? Que es el mecanismo donde se usan las bacterias para defenderse de virus, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacen es identificar el gen que tienen como objetivo, se localiza el segmento, el ADN que se quiere modificar, se corta el ADN, la proteína Cas9, con una especie, es decir, unas tijeras moleculares, y se corta la secuencia genética. Y luego se hace una reparación o modificación que se puede eliminar, se puede reparar o se puede insertar un fragmento de ADN. Parece Jurassic Park esto. Pero es que esto es la mejora para la humanidad. Y dicen que podría llevarnos a esa eugenesia positiva, donde los padres podrían elegir ciertas características de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, eliminar enfermedades como las fibrosis quísticas, distrofias musculares, claro, eliminar el Alzheimer. Esto es dentro de un contexto de laboratorio. Claro, ¿verdad? bueno, sí, pero al final los padres están eligiendo, ¿no? Es decir, cómo está hoy, ¿no? Sí. Ese comienzo, cómo está hoy, ¿no? Mejorar la inteligencia, la altura, la fuerza, la resistencia a enfermedades, casi como esa búsqueda de la raza aria. Seleccionar el color de ojos, de cabellos y los rasgos físicos, ¿no? ¿Hay casos reales? Claro, y en el año 2018 empezaron con todo esto. Incluso resistentes al VIH. Al final hay diferentes terapias y esto está ocurriendo, que se va a crear una élite genética donde se busca el soldado universal perfecto. Soldado o más brecha social todavía, porque claro, si eso valdrá dinero. Como por supuesto. Y entonces, si la supuesto. gente que tiene posibles se modifica, es un X-Men, ¿vale? Pues claro, imagínate, no enferman, seguramente tendrán más prosperidad de vida, en mejores condiciones, vete tú a saber. ¿Que llegará eso? Yo estoy seguro de que llegará, no sé si lo veremos. ¿Sabes pero... cuál es mi...? No es que lo veremos, es que esto está ocurriendo. Sí, pero los resultados, quiero decir. O sea, esto tiene que... Al final, las controversias: seleccionar bebés con características físicas muy concretas, aumentar la inteligencia y habilidades físicas artificialmente, crear humanos genéticamente superiores. ¿Esto qué es lo que me recuerda a mí? A esa idea que es real, ¿no? De por medio de implantar los microchips que te pueden meter en tu cerebro conocimientos. Por ejemplo, decían que una persona puede tener una carrera en 10 minutos, lo que fuese, ¿no? Pero vamos a Matrix otra vez. Sí. Todo acaba en Matrix al final. Claro, pero esto... Ya sé Kung Fu. Esto, claro, pero lo que puede conllevar... esto es como la inteligencia artificial. Si no hay un control, porque a día de hoy de esto no existe ningún tipo de control, que yo sepa, a lo que puede derivar es incluso tú crear tus propios hijos para solucionar tus propias enfermedades. Ojo con esto. O sea, sembrar hijos. Bueno, ¿por qué? Claro. ¿Qué es lo que hizo Aurora? Es que en este caso. El tema de Aurora ya no se basa en esto. Es mediante siembra de ideas, ¿no? Pero, los conocimientos. Claro, ahora volvemos a Aurora, pero estoy en la actualidad de lo que se está haciendo. ¿Te acuerdas esas películas que nos hablan de generar embriones, generar esos clones, ¿no? Vamos a poner que no sean clones, que tú estás generando un tipo de persona perfecta. La maldad domina el mundo, ¿no? La Isla, por ejemplo. ¿Recuerdas la película de La Isla? Para que tú tienes una enfermedad, pues esa criatura va a crecer. Bueno, esa sangre se puede utilizar. Es un mundo muy peligroso, que es un mundo, una revolución, lógicamente, económica, todo esto. Bueno, pero aquí lo que se busca, ¿no? Es que ella poco a poco, tan poco a poco, ¿no? Va intentando trazar esa persona perfecta. Va modelando su propia criatura, pero al final eso la convierte a la propia Aurora, a la madre, en un monstruo. Es un monstruo ideológico que busca unas ideas, que al final le prohíbe a su hija tener contacto desde pequeña con otros niños. De hecho, Hildegard es criada y educada en casa. Luego tampoco puede tener contacto social, no se le prohibió tener amigos, se le prohibió relacionarse con hombres, porque al final todo eso podía engendrar en el cerebro de Hildegard
pues esas taras sociales, O ¿no? u otras ideas que no vinieran de la misma fuente. Claro, entonces, bueno, había que apartarla de absolutamente todo. Pero a su vez, claro, era curioso porque la propia madre la acompañaba a meetings, a conferencias que daba esta chica con apenas 17 años, bueno, y se convirtió enseguida en un fenómeno social, porque además fue presidenta de las Juventudes del Partido Socialista Obrero Español en aquel momento, y se convirtió en una figura política muy importante. Además, una persona que hacía unos escritos y unas reflexiones en prensa, escribía libros. Hildegard se convirtió en una supermujer en su plena adolescencia y muy famosa en España. Estamos hablando de una persona que tenía unos niveles intelectuales para la edad que tenía, y que además se le daba muy bien hablar en público, que se le daba muy bien el contar esas cuestiones sociales, ¿no? O sea, casi encuentran al político perfecto. Sí, la fueron criando, así fue, y en ello se convirtió. Pero no la crió el PSOE como prototipo perfecto. ¿No? Fue... Porque ya me está... ¿No? Pues no sé. Ah. Bueno, igual querían crear el político perfecto. Pues no lo han hecho todavía, ¿eh? No, desde luego. De ningún sitio, ¿eh? Y en ningún sitio. Han ido a peor. Y bueno, ¿y la madre entonces qué ocurre con todo esto? Entonces, claro, estamos hablando de un monstruo fanático que al final tenía también un carácter frío, calculador. De hecho, Joan Imri en la película de Paula Ortiz me parece que está... Es que es brutal, porque te produce una cosa tan desagradable cuando la ves. Es una parricida. Partimos de ahí, ¿no? Todos sabemos cómo acaba la historia. Aurora mata a Hildegard, a su propia creación. Pero te lo hace de una manera tan sórdida. Es como una cuestión ritual y planificada, tan asquerosa, ¿no? Yo mato a mi propia creación. Bueno, pues es que de verdad a mí me parece que... Bueno, que eso es un Frankenstein absoluto. Claro, No, porque, claro. pero en la novela de Mary Shelley la criatura acaba con su creador. Sí. O sea, es un poco al revés. Bueno. Pero vamos, que hay un desenlace terrible igual, claro. Solo que al contrario aquí. ¿Te imaginas que aquí hubiese sido a la inversa, ¿no? Que hubiese acabado ella con su creador. Entonces sí que hubiera sido Frankenstein total. Oye, ¿y cómo es esa muerte? Pues mira, como vio que Hildegard estaba teniendo su propia independencia y que empezaba a volar. O sea, ella quería sola. dominarla toda la vida. Sí. Guiarla. Sí. Como un gurú espiritual. Exacto. Que no se separase del camino y además que hiciera todo lo que la madre le había... Oye, perdona, pero inculcado y ¿la madre enseñado. quería que ella se dedicase a la política? Sí. La acompañaba como... Quería que fuese una líder. Sí. Como... ¿Cómo se llamaba? Margarita Seis Dedos a Tamara Llurena Ámbar. Pero sin el ladrillo en el bolso, ¿no? Era algo Aquí parecido. con la pistola en el bolso iba esta mujer. ¿Sabes? La carnada. Y claro, lo buscó que fuera la más famosa, la mejor, la más mejor, ¿no? y bueno, pues al ver que esta chica empezaba a tener esos círculos sociales, que se hacía famosa y además que estaba intentando organizar una huida de su propia madre y marcharse a Inglaterra, a Gran Bretaña, para poder desarrollar allí sus ideas, poder escribir desde allí. Y bueno, pues es que era muy aclamada por la política internacional y por todos las personas más influyentes a nivel cultural, ¿no? La madre se entera de esto, Aurora, y dice: mi Frankenstein no puede tener vida porque se ha desviado. O sea, yo tengo que crear la criatura perfecta y esta criatura perfecta ha salido mal. Mi deber como creadora es matarla. Con lo cual hace un rito terrorífico
una cosa muy ritual, siempre se ha dicho. Ellas vivían en la calle Ferraz, precisamente. Madre mía. Y Esto ya es una historia de terror absoluta. Con un revólver Astra 32 del 32, a las 3 de la mañana coge... Vaya hora elige también, ¿eh? A las 3 de la mañana, ¿eh? Hora bruja también. Hora bruja. Del 9 de junio de 1933 se presenta a los pies de la cama de Hildegard, toda una eminencia en su juventud, toda una persona importante que estaba volando sola, y le dispara 4 veces. Un disparo en la frente. ¿Qué significa ese disparo en la frente? Pues la destrucción de la mente, ¿no? Del intelecto. 2 disparos, uno en la sien y otro en el rostro. Por si había Quería dudas. borrar completamente su identidad. Quería anular esa voluntad propia, ¿no? que tenía ella en su mirada vivaracha y que estaba empezando a vivir. Y otro disparo en el corazón, como una ejecución simbólica, ¿no? De has sido creada, yo te he dado la vida, yo te he insuflado esa respiración, esos latidos, y ahora yo te los quito. Enseguida que se descubrió que Aurora había matado a Hildegard, bueno, pues la policía se presentó allí y ella dijo: es una obra mía y la destruí antes de que la destruyeran otros. Bueno, pues claro, el juicio y el internamiento de Aurora en un psiquiátrico hasta su muerte, pues fue muy famoso, porque sobre todo ella nunca demostró ese arrepentimiento. Se mostró siempre tan fría y tan calculadora que ella lo que había hecho era lo que tenía que hacer como creadora. Al final, bueno, pues... Lo cual ya te dice quién es el monstruo de este binomio, ¿no? Por si no había quedado claro ya. Claro. Madre mía. Es un personaje que... Fíjate que yo desconocía bastante esta historia, ¿eh? Pero es que es lo que suele pasar, fíjate tú. Fíjate qué historión. Aquí, en España. Esto pasa en otro país. Y ya tenemos... Aquí en Prime tenemos la película, ¿no? Que, como hemos dicho, está compitiendo en los Goya esta noche. Pero en otro país tendríamos serie, películas, novelas, a raudales. Y lo conoceríamos aquí, que eso es lo peor. Todo el mundo, ¿no? Sin embargo, como ha pasado aquí en España, pues bueno, esto es una carga que tenemos nosotros, que lo olvidamos o ni lo conocemos. Es como una maldición intrínseca que lleva la genética española, olvidar nuestra propia historia y nunca reconocer a nuestros, vamos a llamarlos pequeños héroes, ¿no? Porque al final, pequeños héroes o mártires. Bueno, en este caso, pues es una niña, una joven que es mártir de la locura de su madre. Y la locura también, no sé si aquí pudo tener algún tipo de influencia, parte de la sociedad o de algún conocimiento que ella tuviese. Fíjate que en la prensa de la época titularon esta muerte como el crimen de la madre fanática, el asesinato de la joven prodigio. O sea, tuvo muchísimo impacto en la sociedad española y europea. De verdad que es que no somos conscientes de lo famosa que era Hildegard, que era una persona muy, muy, muy importante en los años 30, en los incipientes años 30, en esa Segunda República. Y es que toda esta creación, ¿no? de la madre, que al final se le vaya completamente la olla, luego ha sido utilizada por muchas corrientes para una cosa y para otra. Es decir, por ejemplo, por la gente que no está de acuerdo con el concepto del feminismo, dicen que este es el feminismo llevado al extremo. Bueno, no, es que esto no es feminismo, esto es una persona loca directamente. Esto no tiene nada que ver con los ideales feministas que sí tenía la propia Hildegard y que sí que defendió. Bueno, ideas tan locas como el control de la natalidad para evitar enfermedades o
o embarazos no deseados era algo que defendía Hildegard. Bueno, qué cosa más loca, además, ¿no? No, pero o sea, no tiene nada que ver con el feminismo. Esto es un parricidio de una tía que buscaba un ideal y una raza suprema. Pero claro, pues según cómo lo cuentas, lo puedes utilizar en muchas ideologías o para muchas... Actualmente el feminismo, pues ya sabemos que está mal visto. Bueno, yo creo que no está mal visto. Yo pienso que el feminismo se lleva a unos extremos... No, es que eso no es feminismo. Vale, ya, pero... Insisto. No, sí, yo no estoy diciendo lo que es o no es feminismo, pero los representantes legales, ¿no? Elegidos por una nación, vamos a llamarlo así, por no decir la palabra político, vamos a ponerlo bonito, son los que marcan el prototipo de ese feminismo. Y el prototipo que nos están vendiendo a nosotros de feminismo es este. ¿No? Bueno. No, pero es que en mis círculos no es así. En mis círculos no. el Sí, feminismo que lo sabes llevamos que de otra lo manera. hemos hablado mil veces no... y yo estoy muy concienciado, ¿no? hacia esas conversaciones que hemos tenido sobre el feminismo real. Pero el que nos inculcan desde las instituciones, el que nos inculcan desde el mundo de la política, que es el que reparte luego cómo deben de ordenarse y ser las cosas, no tiene nada que ver. Uh-huh. Es el mayor de los extremismos. Bueno, es que el extremismo es extremismo, claro. Ya, bueno, es lo que tiene que tener dirigentes extremistas. No es el feminismo. Claro, puede haber Fíjate, nosotros cuando leemos prensa, no sé por qué, siempre aparece el partido de la extrema derecha. Joder, jamás aparece el partido de la extrema izquierda, nunca aparece. Y son los que nos están inculcando a la sociedad. Nosotros estamos consumiendo prensa. Oye, yo lo siento, al que no le guste, pues que cambie el programa. Yo estoy consumiendo prensa todas las mañanas, me intento leer por lo menos 3-4 periódicos. Leer los titulares, saber cuál nos interesa más y compararlo. Pero es que... ¿Y las fuentes son las mismas de los periódicos que lees o de los medios que consumes? Si es que al final viene toda una nota de prensa, luego es la reflexión que pueda sacar cada diario con la línea editorial que ellos tengan. Pero es que respecto al feminismo, es la oficialidad desde ese ministerio que hay de igualdad, vamos a llamarlo de esa forma, que te vende un extremismo del feminismo. Tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, que da miedo. A mí me da mucho miedo. Porque se está cargando la figura del feminismo. El problema de cualquier movimiento social es cuando se convierte en arma política. Entonces, si tú conviertes el feminismo en arma política o cualquier otro movimiento, lo estás pervirtiendo. Y lo estás sacando de su raíz, de su esencia. No, es que es una lucha muy diferente. Algo, te que crucifican. No, pero ya no solo eso. Es que es una lucha que busca unos objetivos muy diferentes seguramente a lo que tienen a nivel político. Cualquier institución política, cualquiera. Y ese es el problema que tenemos aquí y que tenemos en muchos sitios. Pero estos representantes políticos son radicales de este tipo de ideas, completamente radicalizados. Entonces tienen que llevar su prototipo hasta el fin del mundo. Oye, tienes que pasar por su agujero siempre, ¿eh? Es su arma. Bueno, yo creo que al final lo que podemos deducir es que el feminismo es la libertad, ¿no? Así es. De ambos sexos, el luchar por una educación igual, por las mismas oportunidades, y eso es lo que tenemos Me encantaría, Silvia, hacer un programa sobre feminismo, pero un programa libre entre nosotros, donde también yo pueda dar mi... Oye, estamos en... Pero si es que sabes lo que pasa, que es que al final pensamos lo mismo, Nacho. No, que sí, pero... Lo que pasa que hay muchos bulos sobre lo que se dice y lo que no se dice. Así es. La gente que habla en redes son siempre... la gente que más ruido hace. Porque yo no hablo en redes. Y normalmente son los que dicen lo peor. Claro. ¿Por qué? Porque por eso hace más ruido. De otro, entonces casi nunca vas a encontrar personas con un argumentario que tú puedas comprender. Y entonces, si tú piensas que los que estás leyendo, los que estás escuchando en esas redes son los defensores de esas ideas, pues yo no claro, te estoy hablando vas a pensar que tienen redes, unas ideas absurdas. Yo te estoy hablando simplemente de una rueda de prensa de un responsable político español que te está hablando sobre esto. Y esto, oye, mira, lo bueno que tenemos con este Abismo Original es que podemos hablar de lo que nos dé la gana. Desde luego. Así, de sencillo. Y el que no quiera que no escuche aquí, ni nos van a censurar ni nada, porque aquí no hay censura de ningún tipo.
y ya está. Y me gustaría un día hablar. Al que no le guste mis ideas, pues ya lo sentiré mucho. Habrá otros que les puedan compartir. Pero es que yo no quiero ni que les guste, ni que les disguste, ni que les compartan, ni que no. Simplemente yo quiero, y estoy en mi derecho de dar mi idea. Y España es un país, desde mi punto de vista, desde el mío personal, no desde el programa, desde el mío personal, que tiene un problema muy, muy, muy severo respecto al feminismo por los ideales políticos que nosotros tenemos, o representantes políticos, que para mí están absolutamente radicalizados. Ya está. Punto. Es lo que hay. Y para mí te están metiendo y tienes que pasar por el aro sí o sí, porque como no pases te van a marcar. Y te van a marcar y se te van a intentar cargar. Ya está. Y es así. Para mí. Pero fíjate tú que vamos a lo que estamos hablando. Todo relacionado a nivel político. Claro. Es que lo que no sabemos hacer, y no es que no lo sepamos hacer nosotros, es que cuesta mucho, es separar ese movimiento de algo político. Porque no tiene por qué ser un movimiento social, no tiene por qué politizarse. Pero estamos acostumbrados a que eso sea así. No, y tiene que ser así. Y que tenga su reflejo en las urnas. La propia Hildegard, que era del Partido Socialista, bueno, pues lo que quería y lo que defendía era cambios en la educación, la legislación y la vida cotidiana para que todas las mujeres pudieran tener las mismas oportunidades que habían tenido los hombres, para que conociesen, tuvieran la misma sabiduría, supiesen que bueno, pues que no están obligadas a tener relaciones con sus maridos y que las violen continuamente, o que a lo mejor no quieran quedarse embarazadas y se veían obligadas a hacerlo. Pues era ese control de natalidad, de esa planificación familiar. Bueno, yo creo que nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pues eso, no estamos hablando de algo político, sino que en aquel momento Hildegard era una mujer que buscaba pues las cosas más básicas del ser humano, que fueran igualitarias. Exacto. Pero yo simplemente he mostrado mi pesar, mi indignación muchas veces de ese extremismo que nosotros encontramos, ¿no? Ahora, esa forma inclusiva de lingüística que encontramos, que es ya no es excesiva, es lo siguiente, es que para mí es que como me genera risa, ¿no? Esa forma de inclusivo, que es que hasta ellos se pierden cuando van hablando, ya no saben ni cómo hacer todas esas cosas que están haciendo. Ahora están las universidades también hablando, pues me parece bien, ¿no? Pues el tiempo pues progresa, cambia, tienes que adaptarte, pero... Bueno, en aquel momento, en el año 33, que es cuando Aurora mata a su querida hija Hildegard, estábamos muchísimo más evolucionados que ahora mismo en cuestión ideológica. Bueno, fíjate porque se preocupaban por las cosas que de verdad ahora las importan. universidades quitan lo de hombres y mujeres, ahora son seres humanos. Es que, claro, personajes del reino animal. Pues mira, yo lo siento mucho. ¿Sabes qué pasa? Que son idiotas. Y nos guste o no nos guste. Y esta es la sociedad que nos toca vivir. No me gusta que digamos esas cosas de eso. Son idiotas. El problema, pues para mí sí. Que probablemente yo piense lo mismo que tú. Pero bueno, pues vamos a hacer las cosas con respeto. Vale, sí, con respeto es, pero de pronto ahora ya no se puede decir ni hombres ni mujeres. Ahora es seres humanos. Hombre, pues vamos a ver, es que ya no sé a qué extremo. Mira, ¿sabes? Ayer por la noche vi un vídeo tremendo. Es que me dio hasta repelús. Me enviaron, luego lo he ido, no sé si os lo he compartido a vosotros, de un grupo de chavales ya mayores, chavales de mi edad, que son chavales ya mayores de tu edad, de mi edad, que son jóvenes, claro, que son veganos, ultra veganos, ¿no? Pero quieren comer morcillas. Ah, yo también lo he visto. Me salió a mí también. Oye, el que todos ellos se sacan 20 mililitros de sangre, lo mezclan uno que es... Oye, pero ¿qué tiene que ver esa locura ahora con sí, lo que estamos hablando del feminismo? Por favor, es que si empezamos a relacionar esas cosas tan absurdas del ser humano... Eso es borreguismo ya, ¿no? Pero es que eso es lo que está pasando. No, eso es un vídeo que se te ha cruzado en Instagram. No, es un vídeo. Esto era además de un programa de televisión. No me acuerdo cuál era. Sí, que sí.
Bueno, pues hacen ahora la gente Pesadilla en la cocina será. su propia morcilla con su sangre. Bueno, pues eso es que era un problema hijo mental. de que unos carniceros, ¿no? Decía que lo había visto en su casa y que decía, ¿y la morcilla humana cuándo? ¿Para cuándo? Claro, Bueno, claro, nada, la comercializaremos también. No, es claro, pero vamos a ver, que tiene que ver eso es una persona. Oye, perdona, y no... esto nos ha derivado hacia el extremismo que hay en todo. Pues ya está, hemos Pero empezado con el feminismo y yo lo Claro, único que te he dicho es que problema el es feminismo eso. actual es una cosa Es que para estamos echarse a relacionando correr. el feminismo con una cuestión extremista y no para nada. Hombre, el feminismo es actual la creo que es muy igualdad extremista. entre todas las personas. Vale, pero yo quiero decir que el feminismo que nos venden es un feminismo extremista. Ese es el que te venden a ti. A mí no Pero me tú venden puedes ese. comprarlo o no, ¿no? No, claro, el que yo consumo en televisión cada vez Pues que sale, Pues tú sabrás lo que No consumes. que sale compres, no lo un compres. ministro dando una rueda de prensa, pues a Pues mí no, me parece no que lo es compres. extremista y radicalizado. Si tú Ya no, está. no comulgas con él, como seguramente sea el caso, yo tampoco, incluso Silvia, estamos hablando de que Pues por eso es lo que digo. ese movimiento politizado, pues no lo compres. Es difícil. No, yo no Sí, lo compro, pero digo no se que compra. es la única información que te llega. Ya está. Bueno, Venga. si sabes buscar, llegan otras. Están más escondidas, lo hacen para que te cueste más, pero hay otras. Ya, pero eso es nuestro perfil inquieto de intentar buscar. Otros, Claro, pues lo que tú les das claro. en un informativo es con Eso lo que es se queda. cuando está el arma política, Claro. que se van a quedar con lo que les llega. Exacto. Esa es la tristeza. Para eso tenemos las televisiones públicas. Para la que tú trabajas. No me hago referencia a esta. Ah. Hago referencia a otras. Bueno, Pues eso, que al final Hildegard murió con 18 años. La mató su madre de esta forma tan asquerosa, precisamente porque estaba siendo una mujer libre, que es por lo que se supone que luchaban ambas. Pero no, esto Habría no sido era una así. gran líder, seguramente. Habría oye, sido esta un- historia Que César se perdió Roma. Totalmente. Qué referente. que desconocida, ¿eh? Sí, la verdad es que está haciendo una buena labor Paula Ortiz con esta historia, dándola a conocer, porque la verdad, ella sí que ha hablado en otras ocasiones de que llegó hasta ella en la universidad, ¿no? Porque conoció esta historia por una profesora que le empezó a contar sobre Hildegard Rodríguez, todo esto. Pero claro, para el común de los mortales, fíjate, una persona tan famosa en su momento, con unas ideas que de verdad yo invito a todo el mundo a que busque, porque seguro que casi el 90% estaremos de acuerdo con las cosas que ella proponía, que era la libertad y la ordenación, las cosas lógicas y los mismos derechos para todo el mundo. Total. Bueno, y si pues están baguetes, que se vea en la peli. eso Que está muy también. bien. Además, es nuestro cine. Y oye, y no lo explica, o siempre tiene algo de ficción, ¿no? Sí, hay Más- cosas que hay ficción, por ejemplo, sí que introduce ahí una trama amorosa de Hildegard, cuando esto no llegó a ocurrir, pues era la Virgen Roja, no tuvo ningún tipo de relación. La magia del cine. Claro, pero bueno, ahí hay que Pero sí meter que se algo. la vea la gente o se lea la novela también, que está muy bien. Bueno, pues aquí nos despedimos entre los entresijos de la psiquiatría y la sociedad española de posguerra. Muy interesante esto para analizarlo desde el punto de vista psiquiátrico. Ujú. Me imagino que Bueno, habrá de hecho, estudios. Sí, y desde el punto de vista de la criminología, bueno, es que se convirtió en una referencia de crimen de parricidio. ¡Pum! Aurora Hildegard. Es un hecho muy, muy estudiado en el... Porque claro, ya murió de mayor enfermedad natural. No. En el psiquiátrico, pero sí, claro, y nunca se arrepintió. Bueno, pues qué compleja es la mente humana, ¿eh? Es el mayor de los misterios que nosotros tenemos. Bueno, Dani, muchas gracias. Bueno, pues chicos, gracias a vosotros. Fijaos, hemos hablado hoy de un tema... Oye, me ha llegado hoy una sudadera que pone Mr. Krell. ¿Te ha llegado? Sí. Eso es Pues cortesía. un montón esa sudadera, pues hay que hacer ejercicio para levantarla. Ya, es que es Primeras por marcas, eso me la compré. sudadera de calidad, Madre claro. mía. Una sudadera ya abriga, ya verás. Sí, yo creo que es algún tipo de emplomado para manejar el Arca de la Alianza o algo de eso. Ah, puede Como ser, los te levitas. protege. Sí, Tiene sí, un sí, montón sí. de detalles, etiquetitas. Está chula. Sí. Está chula. Pero se pueden seguir adquiriendo. No, de momento no. Ah. Ha sido una serie limitada. ¿Y cuándo va a salir la siguiente No serie? lo sé. Si la hay. No, es no que lo sé. porque hay gente que igual ¿Sabes? dice, oye, Mira, yo quiero coger. Tus camisetas y tus sudaderas me recuerdan a mi Jeep.
Sí. ¿Por qué? Porque en cada Jeep tienes que buscar 2 dibujitos que vienen ocultos en alguna parte del coche. Sí, yo los he encontrado. Pues en tus productos igual viene ¿Ah, sí? que si la etiquetita por dentro Sí, hombre, tiene amarilla tiene con un muchos detalles. mensaje. Sí, sí, Tiene, sí. claro, tiene muchas cosas. Sí. Es chula, es chula. Estoy muy contento y la gente está contenta también, así que me alegro. ¿Que te haya gustado? Pues nada, oye. Nada, que hoy hemos hablamos. hablado de términos muy potentes, ¿no? Como eugenesia, por ejemplo. Y hay muchos chavales y chavalas jóvenes que nos escucharán y no tendrán ni puñetera idea de lo que es. Pues fíjate tú, la eugenesia llega hasta nuestros días. Y seguro que si les digo a los más jóvenes que nos vean Attack on Titan, Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, un manga o un anime de los más punteros últimamente. Sí, los conozco perfectamente. No, tú no lo vas a conocer, claro. pero hablo de la chavalada, que sí que los conozco. Chus, ¿tú lo conoces? Se trata el tema de la eugenesia. ¿A que sí, Chus? Por favor. ¿A qué hablan de eugenesia? Eugenesia a nivel racial, ¿no? Eliminar una raza para solventar un problema del que no voy a hablar, pero se trata del tema de la eugenesia, es decir, tan vigente a día de hoy. El término raza ya de por sí es muy eugenésico, ¿no? Sí, En realidad totalmente. son etnias, porque Etnias. la raza es la raza humana, o sea, todos somos de la misma Exacto, raza. exacto. Pero bueno, ahí Pero sí. son muy raciales Racial. y hay unas connotaciones que deben ser tratadas en la serie y una de las soluciones es mediante la eugenesia. Así que gracias, chicos. Hoy con la voz todavía de aquella manera, pero volveré bien. Venga, pues hablamos estos días. Silvia, Volver gracias por traernos con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. paragón. Otra del cine español. Hoy estamos de cine. Muy bonita historia, muy bonita y muy dura. Bueno, nos han quedado tantas cosas que contar, pero es que la gente busque esta historia porque Eso, es apasionante. Que nos vamos de tiempo. Bueno, muchas gracias. Aquí, en este nuevo espacio de Abismo, y pronto más. Un abrazo.